Y como les decía, aprovechando el emergente de que el portero eléctrico anda mal, y bueno, entonces digo, bueno, vamos a aprovechar esa circunstancia. Calculen que esto le va a servir para un montón de cosas, ¿no? Para tachos, para cables de audio, típicos problemas de las salas teatrales, ¿no? Que también ustedes creo que mínimamente deberían poder repararlas. Entonces está bueno que sepan mínimamente usar estas cosas. Fíjense qué importante que es la electricidad, que vieron lo que pasó en Europa, están usando las radio AM como en los 60, ¿no? Las Tespica volvieron. Bueno, yo en mi casa hago lo mismo, cuando no hay luz yo pongo tengo varias pilas y uso las radios, la portátil, ¿no? Como era antes. Bueno, acá tengo varios aparatos, entonces vamos a explicar para qué sirve cada uno. Este es un aparato que yo les recomiendo que se compren, es bastante económico y se llama Tester, ¿sí? Con esto ustedes pueden averiguar bastantes cosas referidas al mundo de la técnica escénica, ¿eh? Por ejemplo, saber si un enchufe funciona, ¿no? Acá tiene una escala que dice volts, ¿no? Recuerdan que habíamos hablado, ¿no? De cuántos volts tenemos la línea eléctrica en Argentina. 220, ¿no? Bueno, entonces acá hay una parte que dice voltaje, lo ponen en 1000 para que tengan de resto y miden que el enchufe funcione bien, porque quizá van a enchufar algo y no anda el enchufe. ¿Cuántas veces pasa en los teatros que los enchufes andan mal, ¿no? Bueno, con esto también podrían arreglar un enchufe, ¿no? Que de hecho, yo me acuerdo que el año pasado justamente también hicimos ahí que andaba mal, hicimos una reparación ahí, porque es todo más o menos parecido, ¿no? El tema de las roturas eléctricas y electrónicas. Entonces, bueno, yo con esto poniéndolo en 220, con estas dos pincitas las apoyo en el enchufe. De hecho, vamos a hacer la prueba, a ver si lo pueden ver. Esto en verdad no es un arreglo, esto ¿saben qué? Es de cuando se encintó, vieron que para las obras se encinta y quedó, porque obviamente hacer un arreglo así es peligroso. Hay gente que hace arreglos eléctricos muy caseros y después vienen los accidentes, ¿no? Hay que tenerle mucho respeto. Piensen que el 220 es letal, la electricidad 220 es muy peligrosa. Siempre que quieran tocar algo que no sepan si hay o no voltaje, nunca lo van agarrando porque la electricidad tiende a contraer los músculos, claro, con el reverso. Porque si no esto genera contracción y ahí se van a hacerle compañía a Francisco arriba, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y sí, es muy peligrosa la electricidad. Con esto o con la muñeca, pero nunca agarrar un cable así porque la electricidad te genera contracción muscular. Entonces, si no viene alguien y te tiene que patear, porque si te agarra también queda electrificado, porque traspasa, como la Pantera Rosa que cantó. Exactamente, sí. Lo que tenés que hacer en ese caso es darle una patada, ¿sí? Porque la goma es un material aislante, ¿sí? Lo pateás y ahí lo sacás. Y de paso te sacás las ganas. De paso te sacás las ganas. Sí. Bueno, muchas zapatillas tienen una luz testigo, pero no es el caso. Sin embargo, acá yo tengo algo que me está indicando dónde prende y dónde apaga. Parecen pavadas, pero está bueno que lo sepan. Vieron que tiene un circulito y una rayita. ¿Cuál es prendido y cuál es apagado? Apagado es el círculo, es como está abierto, claro, y la rayita es prendido. Entonces, acá como figura, palito, todas esas pavadas que a veces si no las saben, entonces bueno, yo voy a medir acá que haya 220. Una manera piola de probar 220 si no tienen un tester es tener un cargador con LED. En muchos shopping los enchufes los apagan, ¿no? A cierta hora. Entonces este es un cargador chino, obviamente, estos cargadores, pero que tiene luz. ¿Ven? Entonces yo ya con este sé que hay voltaje, ¿entienden? Porque a veces yo veo gente que enchufa, tiene los cargadores, las computadoras y digo, che, no anda, está... Ah, tenés razón, no andaba. Bueno, entonces con esto se evita en el tester, pero bueno, ya que tenemos el tester vamos a medir. ¿Cuál es la diferencia entre voltaje alterno y voltaje continuo? El voltaje de red es alterno, ¿sí? Se usan justamente unos motores alternadores. Bueno, y acá tenemos el gran aporte de Tesla, ¿no? La corriente alterna. Antes se usaba la corriente continua. Tiene varias ventajas, tiene mayor voltaje, pero bueno, es letal, ¿no? Entonces lo que decía Edison, sí está bien. Van a usar todo con alterna, pero el voltaje continuo no era mortal. Bueno, ahí se armó toda una polémica, pero finalmente fue mucho más práctico implementar en el mundo como sistema eléctrico el alterno, que es el que tenemos
en los enchufes, es el que se usa para la red eléctrica. ¿Y dónde se usa el voltaje continuo? El continuo es lineal, va de un negativo a un positivo, y es el que se usa con pilas, baterías, por ejemplo el celular, ¿sí? Las computadoras, todos usan voltaje de tipo continuo. Entonces si querés probarlo con una batería también te guía. Para voltaje continuo, y ahí tengo para probar la batería, claro. Y bueno, el alterno te lo figura con esto, con una ondita, ¿no? Como que va y viene. Va y viene, ¿no? Esto es ciclo para un lado y ciclo para el otro. Y el voltaje continuo te hace esto, ¿no? Todos los testers lo tienen, ¿sí? Calculen que este tester debe estar 15.000 pesos, son testers económicos. Y bueno, vamos a medir el 220, ¿sí? Entonces lo pongo acá, que dice alterno, lo pongo en escala 700 para que me cubra, porque 200 va a decir, estás midiendo más del máximo. Este puntito es el máximo, entonces... Si, un valor superior al que está exactamente, para que te dé resto. Entonces ustedes van a cualquier enchufe y con estas puncitas, con estas pinzas, lo prueban y ven que está... Lo pueden poner acá. ¿El rojo a la izquierda es lo mismo eso? El alterno no tiene polaridad, da lo mismo de un lado o del otro. Siempre marca 221, pues siempre hay una pequeña variación, ¿sí? No sé si lo llegan a ver ahí que dice 220. Si ven que 190 es un problema de la eléctrica y a veces cuando empieza a haber así variaciones, se veía sobre todo con estas lámparas no, pero con las antiguas de tungsteno a veces se veía que bajaban y prendían, era porque había lo que se llama variaciones de voltaje, pero hoy en día ya los mecanismos son más modernos y no suele suceder eso. Y si tuviera que medir una batería, ¿cuál sería el positivo y cuál sería el negativo? Bien, por norma negro es negativo y rojo es positivo, ¿sí? Tengan mucho cuidado, Galo dio en un buen punto ahí. Hay muchos equipos que si ponen la batería al revés los queman. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Por ejemplo, los parlantes Bluetooth, todas estas cosas, si se llegan a equivocar, en general las pilas tienen un sistema TAC que cuando lo ponen al revés ni siquiera toca, porque no sé si vieron que la pila tiene el positivo como un bornecito. ¿Vieron que la pila es así? Entonces esto tiene que hacer contacto, en una zona está justo en el medio, y acá hay un resorte más grande, entonces si el positivo queda dentro del resorte no toca, por eso no se queman. Por eso si van a soldar un cable siempre hay que ver bien positivo o negativo, porque si yo tengo que soldar algo de acá, ¿no? Que acá ya tengo continuo, y lo sueldo al revés, sepan que hay que tener cuidado con los positivos o negativos porque se quema el aparato y ya está, lo tienen que tirar. Acá traje esto para hablar un poco de las uniones, ¿sí? Esto es típico, ¿no? Quizás tienen un farol y se rompe, alguien tironea el cable y queda así, ¿no? Eso pasa porque no lo sueldan. Lo que hace mucha gente es una unión provisoria que consiste en unir un cable con otro, así nomás, ¿no? Lo atamos con alambre y te lo dejan así, a veces a la vista. Piense que si esto está a la vista y alguien sin querer pasa, toca, le da un recuerdo lindo se va a llevar, ¿sí? Entonces conviene hacer una unión permanente, ¿no? Un aglutinamiento con un material solidario entre estos dos que se llama estaño, ¿sí? Lo que hace el estaño es que es fácilmente derretible, ¿no? Con un soldador y va a caer en medio de estos dos cables y va a armar justamente una aleación, va a armar bloque y esto ya queda permanente, ¿sí? Salvo que alguien vea con una tijera no se rompe más, esto queda eterno. Por eso siempre les recomiendo que las uniones sean permanentes, salvo que esto lo tengan que sacar y poner, bueno, quizás lo enchufan y lo sacan, pero esto no es menor. ¿Cómo se hace una unión provisoria entre dos cables? ¿Sí? Porque a veces quizás tienen algo que van a un teatro y después se lo tienen que llevar rápido, y quizás si es de audio, por ejemplo, el audio maneja menos de 1 volt, o sea, ni cosquillas hace. Los cables de audio los pueden tocar, que no hay problema, el tema son los de 220. Pero si tienen que hacer una unión, yo muchas veces lo hago con los sensores, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo que conectar un sensor, no lo voy a hacer con estaño porque después lo tengo que volver a desarmar y pierdo tiempo, pierdo estaño, que es carísimo el estaño ahora. Entonces, fíjense, esto también que estoy haciendo, no, es bueno que lo sepan. ¿Cómo se pela un cable? Está bien, se usa un alicate, en verdad. Yo uso esto porque es una tijera sin filo, que es una alternativa y a mí
Vieron que cada uno tiene sus mañas. Y hay unos aparatos que traba y pela también, pero una tijera sin filo hace lo mismo, ¿sí? Porque básicamente lo que tengo que atacar es la cobertura. Y ahora viene algo importante. ¿Para qué se le pone a los cables este plástico encima? ¿Y cómo se llama? Aislante. Porque existen materiales que son conductores de electricidad y existen materiales que son aislantes, por lo tanto protegen, ¿no?, la conexión. ¿Cuáles son los materiales conductivos por excelencia? El cobre, que es el más económico, de hecho estos cables son de cobre. También se usa el aluminio. Y para casos ya de que se necesita una conducción excelente se usa plata y oro. En algunos casos, por ejemplo, hay una pintura que es de plata para arreglar plaquetas electrónicas. Los motherboard tienen algunas conexiones en oro, por eso tiene mucho valor y a veces ven que los que juntan basura agarran los motherboard de computadoras viejas porque adentro tienen partes de oro. Y después lo venden como oro, eso es poquito, pero tiene valor. Pero bueno, lo que más se usa son estos cables dorados de cobre, que es el material conductivo por excelencia, y el plástico es un material aislante. Aislantes son, por ejemplo, la madera, el plástico, la goma, el papel, como por ejemplo estas cintas. Entonces, con esto lo que hago es un aislamiento, ¿sí?, para que esto no quede desnudo. Y otro problema típico, ¿cuál es? ¿Qué pasa si yo enchufo esto y junto los dos cables? Genera un cortocircuito, ¿sí? Básicamente un cortocircuito es la electricidad circulando sin carga. ¿Y eso qué va a generar? ¿Qué pasa si yo hago esto ahora acá? Bueno, depende. Si tengo una llave, bueno, por eso existen los protectores, ¿sí? Los disyuntores, que justamente detectan los cortocircuitos, y salta la llave directamente, ¿no? Si no tienen protección, sí queman todo, ¿sí? Porque se genera mucho calor y eso, sobre todo en las conexiones antiguas, podía haber un incendio. Antes, en vez de esto, se cubrían con tela los cables, entonces era muy peligroso porque se podía incendiar toda la casa, ¿no? Porque la tela es mucho más, agarra mucho más rápido fuego que el plástico, entonces, por eso ya no se usan los aislantes con tela, sino con este plástico, ¿sí? Bueno, entonces les decía, si tienen un alicate y tienen un poquito más de plata, se compran un pelacable, un alicate, y si no, con una tijera sin filo. ¿Ven? Lo que hago es con suavidad, porque si no corto el cable, es como que lo van midiendo. Eso obviamente se logra con un poco de experiencia, pero en un momento van a ver que la cobertura cede y ahí ya la pueden arrastrar, ¿sí? Ya la pueden sacar con la mano, y esto ya queda solito. Ahí saco el... ¿Ven? Ahí quedó. Bueno, una unión provisoria se hace con un método que se llama acogotamiento, que como la palabra lo dice, ¿en qué consistirá? Porque a veces quizá no tienen para soldar y tienen una emergencia y tienen que hacer una unión eléctrica rápida. Entonces, primero lo que hago es con cada cable lo acogoto sobre sí mismo, porque si quedan cablecitos sueltos es peligroso. Un solo hilito de cable, un solo pelito que toque con otro hace un cortocircuito. Entonces, siempre hay que hacer un acogotamiento para que quede una sola, ¿ven? Que queda una sola trama. Lo autoacogoto primero. Es esto, es girarlo sobre sí mismo, ¿ven? Entonces queda rígido además. Hago lo mismo con los dos. Porque es muy común, ¿no? O sea, todo lo de teatro que se guarda, se manipula mucho, es muy común que tengan problemas de este tipo. Ahí están los dos acogotados sobre sí mismo y ahora hago el acogotamiento de uno con otro. Fíjense, los cruzo, ¿ven cómo está cruzado? Y ahora vuelvo a hacer el acogotamiento. Y si bien esto va a ser una unión provisoria, es buena, ¿sí? O sea, ya esta no se va a salir así nomás. O sea, para que esto se salga hay que tirar muy fuerte. Pero ahí queda, ¿ven? Ahí quedó unido. ¿Y qué tendría que hacer? Si es un cable eléctrico, obviamente lo tengo que aislar. Esto le va a pasar con un cable de audio, como decía, de luces, de todo tipo. Si arman sus propios cables, se ahorran más de la mitad. Los cables armados son muy caros. Por ejemplo, los cables de micrófono, ¿no? Que usan unas fichas que se llaman Canon o XLR, son carísimos. Si ustedes saben estas pavadas, que son simples, se compran las fichas sueltas, se compran el cable y lo arman ustedes. Lleva poquito tiempo y créanme que es mucha plata si tienen que armar muchos cables. Ni que hablar los cables de luz o los cables de voltaje, todo esto, ¿no? Porque todos los cables también se compran la ficha suelta.
Después además se van a volver así como yo. Si ven esto, por ejemplo, en la calle, yo me encuentro, es caro esto vale cada vez más caro estas cosas. Se encuentran quizá una zapatilla rota que le falta el cable. Entonces le sacan los tornillitos y le unen el cable con esto que les estoy mostrando, lo sueldan y ya tienen una zapatilla. Mucha gente esta zapatilla la tiraría, esta está, bueno, está bastante, ¿no? Se ve que le metieron mucha mano, que está muy baqueteada, pero mucha gente tira a veces, cuando hace cambio de instalación, tira esto, tira llaves de luz, y bueno, con estas cosas lo van a poder aprovechar. De hecho, yo me armé un dimmer para teatro, con un poquito juntando todo esto, analógico, ¿sí? Para luces de analógico, me compré las 2 perillas y puedo regular la luz de manera continua con 2 perillitas. Entonces decía, la unión permanente la hago con estaño, con el soldador. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí en el portero eléctrico? Le voy a hacer un pequeño gráfico. Es electrónico ese portero eléctrico, ¿no? Obviamente lo electrónico dijimos que son voltajes pequeños muy controlados, ¿no? 5, 10 voltios, como una computadora, un celular, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Porque de hecho ya lo habíamos arreglado hace 1 año y pico con Miguel, pero obviamente, ¿cuál es el enemigo de las conexiones? El movimiento, ¿no? O sea, ese portero eléctrico, yo le dije, lo ideal sería que esté fijo, pero está en medio de una mesa, está todo el tiempo en movimiento. Y eso piensen que tiene unos cables que van ¿a dónde? A la puerta, ¿no? Ahí tiene uno para el pulsador del timbre, tiene uno para la cámara, bueno, tiene varias conexiones, ¿no? Entonces, como esto todo el tiempo lo mueven, se empieza a soltar de acá, ¿no? Porque esto es una unión física que obviamente cualquier cosa que uno empieza a tironear, se termina rompiendo. O hace lo que se llama falso contacto. ¿Qué es un falso contacto? Otro error típico. ¿Nunca les pasa que hay una luz? Yo a veces lo veo, hay una luz, por ejemplo, está prendida, se apaga, se prende. Eso se llama falso contacto, que cuando la unión ya está medio o rota o casi rota, entonces toca esporádicamente, ¿no? Ya se vuelve azaroso. Entonces quizás según la posición toca, pero se mueve por un poquito hasta de viento, ¿no? Y ya deja de hacer contacto y después vuelve a tocar y después... O pasa mucho con las llaves, ¿no? En el celular, ¿cuál es la típica? Que ya se lo comenté, conectan el cargador y carga, y yo veo que la gente lo mueve, digo, lo estás haciendo bolsa. Y bueno, ahí también, porque tironean, yo veo que gente que tironea el cable, en vez de agarrarlo de la punta, tira del cable y le va rompiendo la unión, bueno, ¿no? Cosas, se entiende lo que digo, ¿no? Como que lo agarran, sí. En vez de sacarlo así, hacen esto, usan el cable de manija. Entonces ahí esta unión se va rompiendo. Y ahí, bueno, obviamente eso genera falsos contactos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a revisar esto, que estén las conexiones bien. Y ahí viene otro, quizás el uso más importante del tester, que es medir continuidad. Esto es la clave, es uno de los usos que más creo que van a aprovechar de esto. Medir continuidad básicamente es corroborar que de punta a punta el cable esté sano, ¿sí? O quizás si está al lado, por ejemplo, acá si yo veo que uno de los cables, ¿no?, en la plaqueta está medio suelto, yo mido y si veo que no da continuidad hay que resoldar. Fíjense esto, miren, yo ahora voy a hacer algo acá en el tester que van a escuchar un sonido. Este sonido implica continuidad o cero resistencia, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Vamos a agarrar vamos ahora a sacar la... ¿Qué tenemos acá? Fíjense, ahora analicemos esto. Acá tengo la ficha que va al enchufe, pero esto en verdad por dentro está soldado a estos dos. Entonces, si yo veo que no anda este aparato, bueno, me diría las continuidades de lado a lado. ¿Están de acuerdo que uno con uno tiene que dar continuidad y otro con otro también? Si uno de los dos no da continuidad, este enchufe está roto y lo tiro. Vamos a probar. Puede ser que esté uno con el invertido. En el caso de que... corresponde a cada parte. Claro, en el caso del 220 no importa porque al ser corriente alterna cambia de polaridad, pero si fuera, por ejemplo, un cable de audio, sí. Si está invertido y en el audio vos tenés uno que se llama masa y uno que se llama vivo. O sea, ahí probas los dos. Sí, siempre igual pruebo los dos. Sí. Entonces yo agarro uno, no importa cuál, porque si no es uno, sé que va a ser el otro. Y tengo que escuchar ese pitido, ¿no? Entonces ahí toco una patita y miro con uno.
¿Ven? Ahí está. Pero el otro no me tiene que hacer esto. Eso si no estaría en cortocircuito, ¿no? Como decía antes. Este no hace nada, ¿ven? Y ahora el otro voy a la otra patita. Y si no hace ruido, es que está... Ahí está. Pero costó un poquito, ¿por qué? Y ahora viene otro tema típico también de los errores. ¿Por qué me costó un poco? Porque esto ya se empieza a juntar humedad, grasa y los contactos empiezan a andar mal. Esto es lo que decía típico de los cargadores celulares, ¿no? Que este cosito lo dejan en la cocina a veces, ¿no? Los cargadores. Y esto obviamente empieza a chupar todo, ¿sí? O sea, se llena de humedad, de tierra. Y empieza a hacer falso contacto. Y a veces es esa pavada y la gente lo cambia, lo tira. ¿Cómo decíamos que limpio la suciedad en los conductores electrónicos o eléctricos? Ahí está. Pero cómprenlo así, ¿no? Porque también se vende el aerosol, que es mucho más caro. Entonces esto lo compran por litro. Esto se llama alcohol isopropílico. Es el limpiador por excelencia de todo lo que sea electrónica y electricidad. Le pasas esto y te saca la grasa, ¿sí? Además seca rápido. Por eso es mejor que el alcohol común. Entonces, yo me hice esto, ven, con una jeringuita. Le ponen acá, obviamente le dejan la aguja y le ponen una bombillita. Y esto cumple el mismo rol que el aerosol, porque el aerosol de esto, proporcionalmente, vale mucho más caro. Creo que trae 250 centímetros cúbicos y vale más caro que este que trae 1 litro. Entonces ustedes se compran el de litro y les dura años, ¿sí? Entonces, claro, entonces cargas esto como una jeringa normal y lo limpias, ¿sí? Le sacan esto. Esto también sirve, pues esto trae como acá para rociar, ¿sí? Lo que pasa es que esto hace una difusión a una zona mucho mayor y esto va directo. Si vos tenés que limpiar una zona muy chiquitita, estarías desperdiciando. Este por lo menos, mirá, fíjate, este que viene con el aparato, con el envase, ves que tira, se va para todos lados, ¿no? En cambio con esto es mucho más puntual. Este yo apunto directamente, por ejemplo, si lo tenés que meter por alguna puertita y tenés que, típica, limpiar un cabezal de sonido, la púa de un tocadisco, vos con este vas justito. La púa del tocadisco siempre se llena de tierra, entonces vos le tirás. Y esto es la misma bombillita que me trajo yo, tengo varias de estas, de hecho. Los aerosoles traen esto, ¿no? Igual si lo van a usar cada tanto, bueno, pueden comprar. Se llama Delta, la marca más común, y se pide como alcohol isopropílico. Yo pues lo uso mucho, entonces me sirve más tenerlo así, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, para algunos aparatos hay que hacer un baño de alcohol, ¿no? Cuando está muy sucio una plaqueta, lo tirás en un recipiente y lo dejás ahí un rato y eso va limpiándolo todo. Pero bueno, si no, mucha gente compra el aerosol y, bueno, gasta un poco más de plata, pero ya te viene con la bombillita y directamente vos lo pones en la punta y apuntás donde tenés que limpiar. En este caso, como es limpiar esto, lo podría o bañar o, como es algo más grande, sí, le podría poner, ¿ven? Directamente le tiro, apunto a un lugar donde no. Le tiro un poquito así, salud, ahí, ¿ven? Directamente le tiro un poquito ahí, ¿ven? Y ahora le podría pasar una lija, es lo ideal para sacarle toda la grasa. Le pueden pasar una lija y van a ver que queda brillante esto. Una vez me acuerdo esto en la batería del auto, cuando tenía, después lo vendí, pero tenía el auto y también los bornes de la batería hacían falso contacto y claro, ahí se juntaba sarro, estaba todo verde, ¿no? Entonces, bueno, lo limpié con esto, le pasé lija y anduvo perfecto, ¿sí? Porque piensen que son uniones provisorias, la batería del auto no se suelda. Se la agarra con un tornillo, entonces obviamente ahí está expuesto que la intemperie misma, ¿no? Yo lo dejaba en la calle, entonces obviamente se deteriora más que si lo dejas tapado. Bueno, ven, entonces ahí ya quedó mejor. Ya ahora va a marcar la continuidad como tiene que ser y evito el falso contacto. Entonces, si ahora toco acá y uno de los bornes, enseguida me tiene que hacer el bip, ¿no? A ver, ¿cuál era? Ahí está. Ahí está, ¿ven? Ahí ya me marca continuidad. Bueno, entonces con estas pavaditas, ¿sí? Ya se pueden arreglar sus cosas, armar cosas también. Siempre los celulares confundan, ¿no? La gente, yo veo que a veces lo usa de unas maneras increíbles los celulares, ¿no? Pero tengan esto siempre, porque además te lo protege de caídas, de agua, ¿no? Es un descuido y hoy no, es caro un celular, ¿sí? ¿Cuánto vale? 500.000 pesos, un celular más o menos bueno. Entonces hay que cuidarlo. Está muy expuesto el celular, los parlantes, los micrófonos, está todo al aire. Entonces, si ustedes no lo cubren, no les va a durar nada. ¿Y con ese alcohol para las fichas sirve? ¿Eh? ¿Las fichas de cargador sirven?
típica. Bueno, ¿cómo hago eso? Siempre tenés que limpiar de los dos lados, ¿no? Entonces, ponle que esta es la ficha. Agarrás lo ideal es con la bombillita, pero ahora para mostrárselo más rápido, le apuntás acá y le tirás adentro, ¿no? Del USB. Le tirás un poquito ahí. Ah. Al revés. No, si este es un líquido justamente para electricidad. Seca rápido. Si querés para más seguridad, apaga el celular cuando haces esto. Y también le tenés que tirar al celular, a la fichita hembra del celular. Porque ahí es donde más se... Le tirás un poquito, esperás y si querés para estar más segura lo volvés a enchufar y ahí vas a ver que... Igual también el sacar y poner varias veces ayuda, porque esto remueve, ¿no? Entonces lo sacás y ponés, y te digo, el 90% de las veces es eso, O sea, y solamente tirar no tenés que tipo, limpiarlo más o menos. No, porque el mismo alcohol remueve, entonces al sacar y poner ya saca todo. Además, si vos metés mano ahí adentro del celular, es muy, muy frágil esa ficha. Si tenés paciencia con un alfiler muy chiquito y una lupa, y ves que, porque si tenés un pedazo de algo, sí, bueno, el alcohol no hace milagro. Pero ahí sí con una agujita lo vas... Bueno, pero eso lo van a aplicar cuando yo les traiga las luces LED, que esas son electrónicas, ya no son eléctricas, ocurre mucho este tipo de cosas, ¿no? O que se cae al piso, una vez me pasó, se me cayó una, y bueno, y se soltó por dentro, le tuve que sacar los tornillos y bueno, se había salido un cable y lo volví a soldar y quedó. Pero esas cosas simples, si no las saben, ya se desesperan y lo tiran o llaman a un técnico y... Creo que les conté, la otra vez en mi edificio llamaron a un técnico para cambiar una llave de luz, nos cobraron 90.000 pesos para cambiar una llave. Y bueno, es así. Se aprovechan porque se dieron cuenta que nadie sabía nada, entonces... y la llave, yo me fijé, valía menos de 10.000 y cobró por 10 minutos de trabajo y bueno. Pero porque yo le dije, avisá, no avisó. Pero como decía, el movimiento de un aparato que no está hecho para moverse, obviamente lo rompe. Es frágil, ¿sí? Por más que la soldadura es permanente, si yo tironeo, lo empiezo a romper y se empieza a hacer, ¿qué es lo que hace? Y falso contacto. ¿Vieron que dice a veces anda, a veces no anda, a veces se ve la cámara, a veces no se ve la cámara? Y otra típica es que se rompa el botón del timbre, pues piense que todo lo que está en uso, ¿no? Físico, apretar, soltar, tienen obviamente desgaste, entonces hay que revisar también eso. ¿Cómo se revisa un timbre? Piense que es muy parecido a lo que venimos hablando. El timbre es un circuito eléctrico que está cerrado, ¿no? Está así, y cuando ustedes apretan el botoncito se junta y ahí hay electricidad y eso hace sonar con un mecanismo que tiene para amplificar. Entonces es muy común que este botoncito del timbre, con el tiempo se empieza a romper esto y ustedes cuando lo apretan ya no hay contacto. Entonces se cambia ese botoncito. Ahí ya no sé si es suciedad, lo más probable es que esté desgastado, ya a veces se rompe el mismo contacto y bueno, tiene vida útil como todo, ¿no? Como la rueda de un auto. Al tener contacto físico se van deteriorando. Y esto que les traje acá son hisopos, porque por ejemplo, si tienen que limpiar, no sé, el cabezal de un grabador o una púa, ¿no? Esto lo que hace es con el alcohol isopropílico embebido, lo pasan y limpian en lugares muy chiquitos, más delicados. Se usa esto, son hisopos comunes, ¿no? Ojo, nunca esto, ¿no? No, eso pueden romper el tímpano, ¿sí? Esto en verdad es peligrosísimo, no se limpia así el oído. Cualquier otorrino les va a decir que esto no lo usen para limpiar el oído. La verdad que yo lo uso para esto nada más, nunca me limpio el oído con esto porque si lo llegan a meter un poquito más adentro, rompen la membrana del tímpano. Es muy delicada la membrana del tímpano, entonces... Sí, es como un tamborcito. Es como un tamborcito, ¿sí? Que no es mucha distancia que tenemos del inicio del conducto auditivo al tímpano, hay más o menos 2 centímetros. Voy a enchufar el soldador, que es este aparatito que también es muy económico. Ahora hay toda tecnología esta china que bastante... Este es chino, la verdad que anda muy bien. Entonces se enchufa. Esto básicamente es como una plancha adentro, tiene una resistencia, o sea, tiene un elemento que dificulta el paso de la electricidad y eso genera calor. Los elementos que generan bastante rechazo a la electricidad generan calor y bueno, así funciona la estufa, el horno eléctrico, la plancha. Resistencia, técnicamente resistencia, es que la electricidad... Háganse esta idea, mira, te voy a hacer una metáfora. Imagínate el pasillo del subte C a las 6 de la tarde. La gente serán los electrones, ¿no? Que la electricidad es la circulación de electrones por los cables, ¿no? Que es parte del átomo.
Si van 100 personas, hay que pasar por un túnel o un puente que tiene de lado a lado medio metro. ¿Qué va a pasar? Te chocás, ¿no? Bueno, eso pasa con los electrones. Por ejemplo, el carbón, ¿no? El carbón que se usa para las resistencias, si vos le conectas electricidad, los electrones se chocan internamente y generan calor. Pero por eso hay ciertos materiales que no son ni aislantes ni conductivos, sino que son intermedios, o sea, permiten el paso de la electricidad, pero con dificultad. Y ese choque de los electrones es lo mismo que si se choca la gente, generan calor. ¿Sí? Todo roce genera calor. Si vos empezás a hacer esto, la mano se te empieza a calentar. Entonces esos son elementos eléctricamente resistivos y se usan, entre otras cosas, para el calor. Porque yo con el calor lo que hago es derretir el estaño y se va justamente a actuar de aglutinador entre estos dos conductores, ¿no? De hecho, las resistencias de estos aparatos se pueden cambiar. Vos, por ejemplo, si se te quema, también tienen vida útil. ¿Nunca vieron las estufas como son por dentro? Ya casi no se usan, pero esas estufas que tenían tubitos, adentro tiene justamente un cable de un material resistente, que por eso genera calor, porque a la electricidad le cuesta pasar por ahí. A veces pasa que se cortaban, y si ustedes lo abren, le pueden hacer ahí sí una unión de tipo acogotamiento y quedan, porque el mismo calor obviamente con el tiempo te lo rompe. No es mucho lo que hay que comprar. El tester les recomiendo comprarlo, el soldador y un poco de estaño, ¿no? Si lo compran así en cantidad, en un rollo es más barato que si lo compran en una bolsita y ya les queda. El rollito y calculá que este rollito, que debe ser de más o menos 250 gramos, debe estar en este momento y unos 7.000, 8.000 pesos más o menos. Pero te dura mucho igual, ¿eh? Si no hay unas bolsitas que valen, poner 1.000 pesos, que te traen un rollito. Si lo compro me dura eterno, pues no pienso hacer eso, así que... Y compren, hay lugares de gremio que son mucho más baratos en Once, en la calle Boulogne-sur-Mer, entre Corrientes y Perón, hay como 7 o 8 casas, y ahí es mucho más barato que si van a casas comunes, ¿sí? Porque trabajan con gremio, entonces siempre conviene ahí. Bueno, ¿cómo se hace una soldadura? ¿Sí? Pongamos que yo tengo que soldar este con este. Caso típico, tienen que alargar un cable, ¿no? Un caso bien de ustedes. Tienen un farol para teatro y el cable no les alcanza. Y no pueden andar siempre... El alargador es provisorio, lo ideal es que el farol ya tenga un cable largo. Entonces pongamos que tienen que alargarlo tipo 10 metros. Lo ideal sería, ahora que están viendo esto, que compren cable suelto, se llama cable bipolar, ¿no? Recuerden que compran, no sé, 10 metros de cable, se compra la ficha del enchufe y la sueldan ustedes, sería como aplicar todo lo que estamos viendo. Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer? Cortan el cable del farol y se van a encontrar con van a tener que hacer 2 soldaduras, ¿no? Entonces, yo ahora voy a simular que estoy uniendo un cable con otro, este con este. Para soldar conviene primero estañar un cable y estañar otro. Y entonces ya los dos tienen estaño, cuando se encuentre con el estaño en el medio, agarra enseguida. Eso es un detalle que mucha gente no lo hace y la soldadura no queda tan bien. Fíjense cómo hago. Agarro el estaño. A ver si... ¿Está grabando ahora? Sí. Ahí está. Bueno, entonces fíjense. Requiere práctica esto, pero no es algo tan complejo, ¿sí? Y créanme que les va a servir en muchas situaciones, si se empiezan a meter un poquito también en la parte física del teatro, ¿no? En los equipos, en todas estas cuestiones, que como yo les dije, no está bueno depender de alguien que se las sabe todas, porque si esa persona no viene o está de mal humor o empieza a generar algún tipo de dominio psicológico, vieron que la gente que sabe también, si es mala, genera un dominio, porque sabe que ellos saben y ustedes no. Entonces está bueno que ustedes lo puedan resolver y no dependan de nadie, ¿no? Bueno, fíjense, agarro el estaño. En general no se van a quemar, es largo esto, ¿sí? Entonces con un poquito de cancha lo pueden poner acá, y si no, esto es un aparatito para sostener los cables, y entonces directamente agarro el cable acá, ¿ven? Es más cómodo, ¿ven? Y me libera las manos. Y ahora con el estaño directamente, por sentido común, ¿sí? Lo que tengo que hacer es apoyar el soldador con el estaño, hago una unión triple, ¿no? Soldador, estaño, cable, hasta que se empiece a derretir. ¿Llegan a ver de ahí? No digo que vengan acá adelante, porque si no van a ver 3 y el resto no va a ver nada. Pero, entonces ahí apoyo, fíjense el humito, ¿ven? ¿Ven que es el humito? Bueno, y ahí estoy derritiendo el estaño, que por sus propiedades se adhiere al cable. Y ya me va a quedar un cable totalmente cubierto de estaño.
Y ahora hago lo mismo en el otro, que ya quedó todo plateadito, ¿sí? Un error típico se llama soldadura fría, que consiste en la gente ansiosa que toca el soldador y lo saca. Entonces la soldadura no adhiere bien y después se cae. El estaño se termina cayendo al piso porque no está bien agarrado, no se hace bien la aleación. Ahora hago lo mismo en el otro. Hago lo mismo en el otro. Le voy a cortar esa puntita que quedó. ¿Y no te va a pasar al revés que te pasen el calor? No pasa nada. Si lo dejo, bueno, tampoco lo vas a dejar media hora. Más o menos son 15, 20 segundos. ¿Sí? Obviamente ya te das cuenta, pues empieza a hacer como un burbujeo. Entonces cuando ves que ya más o menos hace el burbujeo, lo sacás. ¿Querés ver? Sí. Sí. Voy al baño igual, pero quiero ver cómo lo haces. Es una unión triple, o sea, una unión mecánica triple. Se tiene que tocar el estaño, el soldador y el cable de destino, ¿no? Entonces apoyo ahí, lo dejas un poquito que derrita. Por eso puse abajo esto para que no arruine la mesa, ¿no? Que es un paño de goma, es una goma muy dura, no pasa nada, ¿sí? ¿Ves cómo se va armando una capa de estaño? Pero no lo saco enseguida, lo dejo un ratito, unos 15 segundos. Y ahí quedó. ¿Y ahora? Y ahora unifico los otros dos, le vuelvo a poner el estaño y ya queda eterno, no se sale más. Ahora miren, agarro lo mismo, lo uno. Sí, enseguida, ven que ya lo puedo tocar y no... Digo porque a veces hay cables que no agarran también el estaño, ¿no? Entonces, hacer esto garantiza, ahí como hice el acogotamiento nuevo, y vuelvo a poner estaño. Y esto te queda para toda la vida. Ahí me perdí, ¿qué es lo que acogotaste? Los dos cables estañados. Y ahora vuelvo a agarrar. Esta es la ideal. A veces cuando no tiene tiempo la gente lo hace más a la apurada, pero si tienen tiempo háganlo así, nuevamente. Y es una pavada igual. Pero es buenísimo esto. Sí. Yo Mire en el teatro cómo... de repente lo tengo que hacer y no sé cómo. Y bueno, ¿ves? Mirá, ya está, ya quedó. Ahora se los paso para que lo vean. Yo siempre tengo algo para hacer con estas cosas. Es increíble cuando alguien se dedica a la técnica. O sea, esto... Y ustedes están en contacto con aparatos que les pasa todo el tiempo. Más que nada, por el teatro las cosas se arman y se desarman. Y eso es lo que genera la rotura y el desgaste. Ahí quedó. Hace lo mismo en el otro y después le pones cinta. O si lo querés hacer mejor, se venden unos canutitos que se llaman termocontraíbles, que vos eso con el calor se aprieta y te agarra esto y queda además mucho más prolijo. Porque ves como una unión del cable que continúa. Claro, eso sería tipo aportar como cable en este logo. Se lo pones algo. No, eso lo ponías antes, es como un tubito, ¿no? Un canito de goma, pero es una goma que con el calor se contrae. Entonces eso te aprieta todo esto y queda unido al cable, se llama a ver si tengo algo por acá, se llama termocontraíble, esa unión. Es más prolijo que ahora meterle cinta aisladora, digo, ¿no? Porque la cinta aisladora no solo queda feo, sino que tiene otro problema que es que con el tiempo y con la humedad se empieza a perder la adhesividad. Típico error, ¿no? Que la cinta aisladora cede y cortocircuito. No es lo ideal, o sea, esto es para una unión más o menos sencilla, pero si querés algo permanente, mejor comprarte el tubito termocontraíble. En las mismas casas de electricidad y electrónica te lo venden. No, eso, buena acotación. El soldador te lo hace bolsa. Eso, el soldador, si ya la tenés muy clara, tipo haces toquecitos. Si no, te lo derrite, es goma. Yo lo hago en la hornalla de la cocina. Lo pongo arriba para que le dé calor y ya el mismo calor te lo... Claro, está buena. Se los doy para que vean cómo... No necesita tanto calor. No, es un poquito de calor. Y el calor te lo contrae, ¿sí? Pero eso está bueno que empiecen a hacerlo, ¿sí? Pueden comprarse y hacer prácticas. Si nos queda tiempo, porque hoy tenemos que también ver el editor de video, pero si nos queda una clase estaría bueno que hagan cada cual una... No termino de entender lo de positivo y negativo, porque para una luz, ponele, está el positivo y negativo, ¿no? No, tenés neutro, o sea, lo que tenés es un neutro y un vivo. Okay. O sea, que es... el vivo es el que realmente te da la patada y el neutro es el que cierra. ¿Y vos eso con el tester lo sabés? ¿Cuál es cuál? No, bien, muy buena acotación. No, para eso tenés que usar lo que se llama un buscapolo, que es este aparatito que te busca el vivo. A ver si lo ven ahí. Ahí está.
¿Ven ahí que prende una lucecita? Bueno, eso se llama el polo vivo, ¿sí? Que es el que realmente los va a patear. Y el otro es el que cierra el circuito, el neutro, ¿sí? O sea, en el tester lo que vamos a ver es que la corriente... Claro, circula, exacto. A vos no te importa esto ahora, ¿eh? O sea, porque de hecho cuando está conectado empieza a hacer esto, esta corriente. Va por un lado, por eso se llama alterna. Va de una punta a otra y de esa misma punta a la anterior y hace todo el tiempo esto. Va y viene a una frecuencia de 50 veces por segundo. Eso porque la corriente alterna se genera con unos motores que giran, entonces todo el tiempo internamente va cambiando esa polaridad, que son los famosos alternadores, ¿no? ¿Vieron que cuando se corta la luz en la calle meten esos aparatos grandotes con motor? ¿Vieron cuando hubo cortes de luz hace poco? Son carísimos, ¿no? Los generadores, los famosos generadores que hacen un ruido horrible. ¿Por qué hacen ruido? Porque es un motor que tiene que girar 50 veces por segundo. ¿Vieron que se le mete una boca y la carnicería es tibia porque se les pudre toda la carne, ¿no? Entonces te meten esos aparatos grandotes y tiene una boca que alimenta todo el almacén o toda la carnicería. ¿Pero por qué hace? ¿Vieron que hace? ¿Y cómo giran? Con combustible. Por eso la electricidad también es bastante antiecológica, porque utiliza... Por eso también se está usando energía solar, ¿no? Como molino. O en Japón, no sé si vieron, me llegó un video, que es energía, cuando la gente camina, genera un movimiento tipo dínamo, que también genera electricidad. Entonces, cuando los japoneses caminan, generan electricidad. Es increíble, los tipos están en otro nivel. O sea, ¿lo vieron el video? Porque la electricidad tradicional es hipercontaminante, ¿sí? Las usinas de electricidad son lugares muy sucios, porque todo el tiempo sale humo, Pero por eso es tan molesto, además es ruidoso. ¿Vieron? Los generadores son insoportables. Generan mucho ruido, humo. Entonces, bueno, qué sé yo, se van buscando métodos alternativos. La energía solar es muy buena, Yo tengo un amigo que vive en Mar del Sur, tiene toda la casa con energía solar. Tiene los paneles en el techo y limpiándolo, manteniéndolo, tenés toda tu casa con energía solar. O sea que... Pero bueno, es cara, la inversión inicial es cara, ¿no? Los paneles no son baratos, pero bueno, si te tomás esa inversión lo vas amortizando. Y te olvidás de Desur y todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, ¿vieron cómo quedó entonces esa soldadura? Quedó... Sí. O sea, dos en realidad, pero una es, ahí le quedó como un pelito suelto. Lo podés cortar, como eso después va todo cerrado, como es un solo conductor, cuando le pones la cinta ya queda todo ahí enmascarado. No pasa nada con que quede de ahí. No, porque en verdad vos de ese cable del otro va a estar totalmente separado, ¿no? Con cinta aisladora, con el canutito termocontraíble. Entonces ya con eso ya lo tenés. Sabiendo esto pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, las lamparitas LED. ¿Vieron las lámparas LED de ahora? ¿Cómo, nunca las abrieron por dentro? Tienen una filita de LEDs, ¿no? Un círculo de LEDs. Cuando se queman, lo más probable es que sea uno solo el que se quemó. Entonces ahí, sabiendo soldar, le hacen un pequeño puentecito con el de al lado y ya vuelve a andar. Bueno, de esas hay un montón, ¿sí? Está bien, uno dice, una lamparita, ¿cuánto vale? Quizás. Pero también es lindo también saber que uno lo hizo por su cuenta, ¿no? Que lo pudo solucionar. Me compro una lámpara, me compro dos lámparas por lo que me sale en extraño. Bueno, qué sé yo, pero qué sé yo. Yo tengo algunas hechas con ese método, que es simplemente hacer un puentecito de estaño y ya con eso queda. El quemado queda quemado. Claro, pero es un LED de 40 más o menos, porque es un círculo de un montón de LEDs, ¿no? Bueno, ¿y cómo el LED se prueba? El LED conduce para un lado sí, para el otro no. ¿Veis con el tester que ves cómo circula? Sí. Todo con el tester. El tester lo usás para muchísimas cosas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con electrónica y electricidad usás esto. Porque además tiene más usos acá, ¿no? ¿Pero qué le haces? ¿Le tocas primero el rock? ¿Cómo haces para acá? Bueno, si les interesa les explico. El LED es básicamente un semiconductor. Conduce electricidad para un lado, pero no para el otro. Entonces, si vos medís de un lado a lado, te tiene que dar el bip, el pitido, y del otro lado no te tiene que dar el pitido. Si ocurre que te da de los dos lados o no te da ninguno, es que ese LED está muerto. Y entonces, bueno, te lleva unos minutos, pero medís uno por uno, y el que ves que está mal lo cambiás. O lo cambiás o haces un puente, igual de 40 LED que te queden 39 y ni te vas a dar cuenta. Son cosas pavas, pero quizás para un farol ahí sí te hace la diferencia, porque un farol teatral de LEDs es caro, ya no es como una lamparita común. Entonces,
que vos sepas esto y que puedas reparar un farol que ya quizás vale otra guita, más si es un farol más profesional.